Bienvenidos a otro episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde honramos a los grandes imaginadores de nuestra historia. Y como siempre, me acompaña el más sabio y docto de mis amigos, el señor @Lucifagor. ¿Cómo estás, joven daumático? Muy Espero bien. que estés muy bien, que hayas tenido un bonito fin de semana. Sé que lo tuviste porque te vi el lunes. Sí, entonces, sí, es correcto. sé que tuviste un fin de semana lindo, pero ya estamos aquí de regreso en una emisión más. En la décima. Ya es Décima la emisión, décima. señores. El tiempo Ya vuela más rápido voló. que emisión. ¿Sabes qué? Debemos de hacer un programa de Volver al Futuro o de esta cuestión de saltos del tiempo y este tipo de cosas, porque el tiempo se va. De voladísimo. En las palabras del señor Polo Polo, que recientemente fue, por cierto, su aniversario luctuoso, pero se va como agua entre las manos. Sí, es cierto. Y digo, mientras más viejo se hace uno, más rápido se nos va, ¿no? Pero como bien dices, Lucifagor, se nos va muy rápido el tiempo, ya 10 episodios, y pues aprovechando para agradecerle a todos los que hacen favor ya de seguirnos. Muchas gracias, y pues de nueva cuenta la invitación que nos sigan nuestras diferentes cuentas. Nos encuentran como, ya la abrevié porque sí, de Dragones, Zombies y Marcianos, pues está un poquito largo para ponerlo como nombre en las cuentas de las plataformas, entonces ya lo abreviamos DMZ, DZM, Dragones, Zombies y Marcianos, DZM Podcast, así nos encuentran. Y en Facebook tenemos nuestro grupo de Dragones, Zombies y Marcianos, en donde podemos continuar con esta y otras conversaciones, y pues para que podamos tener contacto más directo con nos toda la banda. pregunten, nos traigan temas, nos escriban, se quejen, nos cuenten, nos feliciten, obviamente, que nos feliciten, eso nos encanta, pero sobre todo para que se la pasen bien, se diviertan y tengamos unos momentos en estos caóticos tiempos, unos momentos divertidos Mira, y sobre todo, como dices, platicar, ¿no? Que nos sugieran temas, o bien, a mí me gustaría mucho ahondar, ¿no? En algún tema que hemos platicado aquí, pues también que nos retroalimenten, ¿no? Como por ejemplo el buen doctor Alfredo, que siempre hace favor de mandarnos sus apuntes. Así es que de la misma forma los invitamos. Si ustedes están escuchando los episodios y les están gustando, pues ahí háganoslo saber, y también retroalimentación. Hay que comentar, hay que sugerir y todo eso. Aquí la gran ventaja es que este es el podcast donde no sabemos nada, entonces cualquier tema que nos comenten, vamos a buscar información, vamos a trabajarlo, vamos a aprender, y eso es lo importante, aprender de todos estos temas para poder traerles información fresquecita, algunas veces información muy certera, otras información tiktokesca, que es súper verídica, todo lo que ves en TikTok es súper verídico, pero información útil. La ventaja es que es para divertirse, no es para hacer otra cosa, entonces esperemos que nos manden más comentarios, información, todo esto. Y bien, bueno, como pudieron leer en el título, te voy a platicar el título que planeé, pero no creo que lo vaya a usar. De todas maneras, te lo platico. Simios en el cine, bananas, caos y existencialismo barato. ¿Tú qué dices? ¿Lo usamos o me busco otro? Sí, mira. Está bueno, ¿no? El ADN de este programa es lo que lo ha hecho ser súper popular, güey. Es lo que nos tiene en la cima. En la cima. Entonces, yo creo que es la ventaja. Fíjate, es broma. La ventaja cuando no eres nadie todavía es que puedes hacer estas cosas y no importan. A lo mejor en 20 años alguien lo va a sacar cuando ya seas diputado y van a decir, es que cuando tú tenías X número de años. Yo creo que el título Simios en el cine, bananas, caos y existencialismo barato no nos va a meter en problemas en un Claro futuro. que no, hombre. No estamos haciéndole daño a nadie hablando de simios. Ok, de acuerdo. Bueno, pero la razón por la cual decidimos hacer este episodio es que, como bien mencionó el señor Lucifagor, el día lunes nos vimos, ya que fuimos juntos y agarraditos de la mano junto con el buen Arti, el señor Lucifagor y su servidor. Oye, no. Yo no te agarré la mano. Yo agarré todo el paquete, pero la mano, ay, el paquete ya salió peor. Bueno, fuimos a ver palomitas. Fuimos a ver la adaptación del cuento de Stephen King, El Mono, que actualmente se encuentra en cartelera. Y la verdad me divirtió muchísimo. O sea, se me hace una buena película divertida. ¿A ti qué te pareció? Me gustó mucho. Me recordó, hay una película, como ustedes saben, Peter Jackson es uno de mis favoritos directores. Lástima que no hay un palmarés donde se siga produciendo tanto. Pero Peter Jackson tiene una película que se llama Brain Dead. Y en esta película es una película de gore.
pero un gore con comicidad, con humor muy negro, ¿no? ¿Qué tan negro será el gore de esta película? Que puedes ver a un sistema digestivo humano, sí, un sistema digestivo humano, donde sale la caca y los pedos, asesinando gente. O sea, es una cosa maravillosa. Y entonces me recordó esta película porque tiene estas escenas de una especie de gore. Y probablemente no todo el mundo está familiarizado con esta palabra, pero gore se refiere al cine donde hay mucha sangre, digamos, donde ves muchas tripas, ¿no? Muy explícito, donde las muertes son muy claras, ¿no? Y en esta película El Simio tienes esa mezcla entre el humor negro del cuento, de la historia, con un gore curioso y exagerado. Entonces a mí me gustó mucho. Buena, es mi género. Sí, y si vayan a verla, si no tienen oportunidad, tienen oportunidad, vayan porque sí es muy divertida. No se parece tanto al cuento que se publicó, si no me equivoco, en el 83, fue más o menos cuando lo publica Stephen King. Toma algunos elementos de ese cuento, pero lo que hace, creo que en este caso sí te puedo decir que la película superó con creces al cuento. Bueno, el cuento es pequeñito, ¿no? Sí, son como 15, 20 páginas, ¿no? Y aquí le dan un contexto más allá, le dan ciertos toques muy divertidos. Es una mezcla porque es terror humorístico, no sé si exista siquiera ese género, pero es un poco de humor con terror, con gore. Entonces la película está divertida. Ojo, no es cine para todos, ¿eh? No es este tipo de película en donde vas a llevar a tu novia en tu primera cita. Olvídalo. No es por ahí. Olvídalo. Pero si te gusta este tipo de géneros, te vas a divertir. Mucha sangre, mucha diversión. Y bueno, no te iba a decir muchos monos, pero no, realmente solo sale un mono. Y bueno, vaya que los mete en problemas. Pero bueno, el punto es que saliendo de la película, pues todos llegamos a este cuestionamiento. ¿Cuántas películas de simios hay en existencia? Qué bueno que aclaras que de simios, porque de monos he visto más. Hay muchas más, sobre todo en el YouTube privado, ¿no? Claro, pero, el de la X. Pero hay muchas películas de simios. Hay muchísimas, y no solo hay muchas, sino hay remake del remake del remake. O sea, además, se han hecho, ¿no?, muchas veces, o se han creado. 3 de las más grandes franquicias que hay en el cine hollywoodense son películas que tienen que ver con simios. ¿Sabías eso? Es interesantísimo, porque al final del día esto habla de un género. O sea, no sé si existe el género de cine de simios. No lo sé. Fíjate, sin embargo, yo sí crearía como una especie de género en donde hablan las películas. No en todos los casos es específicamente la versión del simio, el animal, pero tienen un simio como personaje importante, principal. Por ejemplo, la película del mono, que no es propiamente un simio, es un peluche, es un juguete, es un juguetito. Pero sin dudar alguna pertenecen como vamos a crear, si no existe el género, ahorita estamos creando el género de cine de simios. Ciencia ficción de simios. La ciencia ficción primate, de los primates. Oye, pero hay muchísimas y me quedé pensando, bueno, pero ¿por qué tantas? ¿No? Porque digo, hay películas de tiburones, unas cuantas, ¿no? Hay películas. Bueno, las de tiburones también hay hartas. O sea, sí, bueno, tiene Sharknado. Y tiene 7 entregas, lo cual lo hace una franquicia. Ahí la pone. Pero tienes Tiburón, tienes Megalodón. O sea, bueno, hay una franquicia. Pero en particular. Tiene Sharktopus. En particular con los monos está canijo. Mira. Y bueno, en este episodio, como ya escucharon, hablaremos de esos peludos protagonistas que nos han hecho cuestionar si realmente somos la especie superior, o si deberíamos irnos preparando para ser esclavos de un orangután con látigo. Que tiene mucho que ver, porque todas estas películas, o normalmente estas películas, tienen un trasfondo justo como de hablas existencialista. Sí. Habla de realidades diferentes, de formas de existir diferente, incluso de formas de amar diferente. Uy, sí. Es muy interesante cómo se va plasmando lo que el hombre tiene en la cabeza. Es interesante. Pensando que es la criatura más importante entre el hombre y el mono, ¿no? Desde el King Kong original, que básicamente es la historia de un secuestro intercontinental con pésima logística, hasta el planeta de los simios, donde los humanos se llevan la mayor lección de humildad de la historia del cine. King Kong, y estaba leyendo, ¿te acuerdas que te platiqué de la frase con la que arranca la película?
es un poco más La Bella y la Bestia que propiamente un King Kong. Sí, totalmente. O sea, se enamora de esta bestia, se enamora de la güerita. Así es, de la güerita, ¿no? Que cabe señalar que la versión que ya está high definition, la güerita sí. Bueno, también. Sí se ve güerita, ¿no? Si no me equivoco, Jessica Lange, también en la del 76, también. Traía con qué. No, Jessica Lange. Sí. También tocaremos otras joyas cinematográficas donde los primates roban la pantalla y en algunos casos el poco cerebro que nos quedaba. ¿Por qué nos obsesionan tanto esas historias? ¿Será porque los simios nos reflejan demasiado bien y nos da miedo admitirlo? ¿O simplemente porque ver a un gorila gigantesco destrozando una ciudad es el tipo de terapia que necesitamos? ¿Cómo ves? Pues puede ser, ¿no? Cuando yo tuve mi Nintendo, tuve un NES como muchos niños. O no como muchos, que está horrible, ¿no? Pero no como... Tuve un NES, punto. El primer juego que yo tuve en NES era actually Rampage. Que también hay películas. El juego básicamente trataba de que eras un simio o un Godzilla y tenías que destruir una ciudad. Entonces daba puntos por mientras más edificios. Bueno, fueran, ¿no? ahí te hago un dato. La Universal demandó a Nintendo por el personaje de Donkey Kong porque estaban haciendo uso del nombre Kong, que supuestamente la tenían como licencia o como una propiedad intelectual, pero con el tiempo perdió la demanda y Nintendo se quedó con el nombre. Sin embargo, la Universal le vendió los derechos a Atari para sacar otra línea que básicamente era una copia fotostática del Donkey Kong. Que yo alguna vez lo jugué en maquinitas, ¿sabes? Sí, no tanto en una consola, pero en maquinitas, y era una copia. Era una copia fiel del Donkey Kong. Nos obsesionan las historias de simios porque en el fondo nos recuerdan incómodamente a nosotros mismos. Son lo suficientemente parecidos como para generar empatía, pero lo bastante distintos como para que no nos duela tanto cuando los ponemos en situaciones absurdas o trágicas. ¿Y será que no los recuerda? O más bien será que estos creadores, estos directores, estos imaginadores los siembran de esa manera, porque muchas veces lo que quieres demostrar es el reflejo de lo que es la humanidad. No es solamente el hecho de dar una historia de un simio, sino enseñar este reflejo de lo que la humanidad se ha convertido. Hay una escena, me parece que es en el planeta de los simios, en donde, y digo, está curioso porque hay un negrito y entonces ve cómo humillan a los simios. El único negrito. El único moreno, voy a decir, del programa, pero ese se siente, o sea, es como superior a los simios, ¿no? Es una cosa como de clases un poco de castas, rara, ¿no? Como una onda como de castas, como en la India. Bueno, además los simios en el cine suelen representar nuestros peores miedos y deseos reprimidos. King Kong es la bestia incontrolable que la civilización intenta domesticar. Spoiler alert. No sale bien, ya se la sabe. Si no has visto King Kong, esto ya te pasaste. O sea, es 1933. O sea, ya te pasaste 100 y mira años. Que han salido otras versiones que también ya tienen algunos años. El planeta de los simios nos dice que si seguimos siendo tan estúpidos, eventualmente terminaremos como mascotas de un chimpancé con toga. Y en otras películas simplemente son excusas para ver el caos y destrucción sin sentir culpa alguna. Porque claro, solo son monos, ¿no? Al final, estas historias funcionan porque nos ponen un espejo en la cara, pero con más pelo y mejor instinto de supervivencia. Quizá nos fascinan porque en el fondo sospechamos que los simios harían un mejor trabajo manejando el planeta que nosotros. Y también pudiera ser que como tenemos esta teoría darwiniana de que venimos del simio, a lo mejor es como una regresión, es decir, los simios eran un paso antes a lo que nos hemos convertido. Compartimos el 99% del cromosomas que tenemos en el cuerpo junto con los chimpancés al menos, ¿no? O sea, somos familiares muy directos. Es más, diría que hasta más que mi primo. Digo, el lampiñón, tu primo el lampiñón. Mi primo no, el otro. Entonces, sí, yo creo que tenemos esa conexión efectivamente entre la evolución, entre que pues además son antropomórficamente curiosos, o sea, parecen personas, les dan las caritas. Tienen una gran ventaja. Muy expresivos y todo como eso, ¿no? Teóricamente son los más cercanos a nosotros. Yo creo que también para los creadores es fácil asumir que podrían tener una inteligencia
más cercana a la que tenemos nosotros. No Claro. propiamente igual, pero sí mucho más cercana, lo cual podría rivalizar un poco con el hombre, con las cosas que hace el ser humano. Claro, lo que te decía que es posible que los simios hagan un mejor trabajo cuidando el planeta que nosotros, ¿no? Entonces, ahí sí se pone en tela de juicio un poco nuestras capacidades y las capacidades que ellos podrían adquirir, como nos lo han mostrado en las diferentes películas de las que vamos a hablar. Pero antes de empezar, Lucifagor, yo te dije desde hace rato, te tengo 2 trivias y las mantengo. Y te las voy a ir contestando conforme avance el programa. La primera, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene King Kong con Pancho Villa? Esa es la primera. Ok. Y la segunda, ¿qué relación tiene el Jedi más popular de Star Wars con el planeta de los simios? Esa creo que ya tengo la respuesta. Ok. Que todos tienen 5 dedos. Ahí está, más o menos por ahí, pero no. Más o menos, pero no. Pero bueno, esas son las trivias. Está muy interesante porque en esta ocasión, además de hablar de las películas en donde los simios son las estrellas, pues vamos a dar un paseo a través de la historia y anécdotas muy interesantes que creo que les van a agradar muchísimo. Entonces, antes de empezar, vamos a tomar este gran salto para aterrizar a principios del siglo XX, para analizar a ver cuál fue la primera novela en tener simios como un factor determinante en la historia. Que como siempre la literatura nos trae una joya para hacer ver que todo viene de algún lugar. La inspiración está siempre en una zona de la literatura. Técnicamente, el primer libro en donde se mencionó algo acerca de un simio modificado genéticamente que tenía un propósito, aunque no es el principal de la historia, es uno muy importante y se trata del Monkey Man o del hombre mono que aparece en La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, que ya tuvimos oportunidad de platicar ampliamente de ese gran autor. Técnicamente vamos a decir que es el primero que es un simio que aparece. Ahí hay que decir que aparecen muchos homínidos, ¿no? Aparecen muchos animales hombre, pero hay uno en especial que es el hombre mono. Que es el hombre mono. Vamos a decir que ese es como el primer esbozo, ¿no? Una especie de simio que ya tiene algo que ver con la trama, ¿no? Que ya participa de manera directa. Pero de ahí nos vamos a brincar hasta 1912, cuando aparece la primera novela de Tarzán, el Tarzán de los monos, Tarzan of the Apes, escrita por Edgar Rice Burroughs en 1912. Inicialmente, esta historia fue publicada en una revista llamada All Story Magazine, antes de lanzarse como libro en 1914. La historia de Tarzán, pues todos la conocemos. Aquí es interesante porque si bien este protagonista no es propiamente un mono, es un hombre que nace entre monos o que se cría entre monos. Entonces desarrolla porque no es igual, obviamente no tiene las mismas características, pero desarrolla toda una forma de supervivencia gracias a sus capacidades, adaptándolas al mundo de los simios. Así es. Y bueno, y los simios también, ¿no? Ahí hay una retroalimentación de ambas partes, ¿no? Tanto como Tarzán les muestra ciertas cosas, así como ellos también le enseñan a vivir, ¿no? Y le enseñan sobre todo a sobrevivir. Tarzán de los monos fue un gran éxito y generó más de 20 secuelas escritas por Burroughs. Además, el personaje se convirtió en un ícono de la cultura popular con innumerables adaptaciones en el cine, televisión, cómics y radio. La versión más famosa en el cine es protagonizada por Johnny Weissmuller entre los años 30 y 40. Claro. ¿No? Fue este nadador olímpico. ¿No? Él era un nadador olímpico, de donde naciera el grito aquel. Claro, ¿no? O sea,
Ese grito, yo creo que junto con el Wilhelm, el grito son de los más son grandes, de los más icónicos. Los más populares. La primera película de Tarzán fue Tarzan of the Apes, Tarzán de los monos, estrenada en 1918. Fue una película muda protagonizada por Elmo Lincoln, quien se convirtió en el primer actor en interpretar a Tarzán en la pantalla grande. Yo, la verdad es así, no la encontré. Me he dedicado a buscar casi todas las películas de las que platicamos, sobre todo que se las podemos recomendar y decirles, pueden irlas a ver a YouTube. Aquí la encuentras y darte una idea de cómo. Así es, pero desafortunadamente esta versión muda. Si alguien ha vivido en una piedra los últimos 70 años, ahí les va. Tarzán es un niño que en un accidente aéreo queda huérfano. No, ojo, la historia. La versión original no es avión, ¿no? No, es en un barco, se amotina la tripulación, naufragan y bueno, ya. De ahí. Y queda huérfano, digamos, en la selva y es, entre comillas, adoptado por una mamá. Son gorilas. Gorilas. También. Y bueno, pues va creciendo. Conforme va creciendo, pues va descubriendo el tema de vivir en la selva, bla, bla, bla. Y entonces llega una exploración a la zona donde él vivía y aparece una chulada de chiquilla que se llama Jane. Así es. Y entonces él se acerca a Jane y bueno, se relacionan y él en un punto regresa a la civilización. Pues ahora sí que a tratar de adaptarse. Me parece que al final no funciona y regresa a la selva. Pero digamos que ese es como el primer, porque ha habido variantes. Sí, ha habido. Ha habido muchísimas tratamientos. Pero digamos que esa es la versión más común. Sí. Después de ver Star Wars con mi papá, la segunda película que tengo recuerdo vívido de haber visto con él fue aquel Tarzán del 90 o del 80 y algo. También, ¿no? Hay una muy buena. Una buena y semi reciente, ¿no? Semi-reciente. Es de los recuerdos que tengo de haber ido al cine así muy específicos. Tengo esta película, por cierto. Fíjate, hay más de 50 películas de Tarzán producidas entre 1918 hasta la actualidad, sin contar las series de televisión, animaciones y producciones menores. La franquicia ha pasado por varias etapas con diferentes actores y estilos. Yo creo que así como tuvimos a diferentes James Bond, que muchos nos quedamos con Sean Connery, otros con Pierce Brosnan, otros con Daniel Craig incluso. Bueno, yo creo que Tarzán, Johnny Weissmuller es Tarzán. Es Tarzán. No, también porque ha sido como el más, el que ha tenido como más en anuncios, o sea, como que ha tenido más publicidad, porque también el que es interesante es este actor que hacía Highlander, que es la versión que yo digo de Tarzán. Ok, no lo ubico. Ahorita te voy a decir. No lo ubico, pero bueno, Weissmuller protagonizó 12 películas y con esta Maureen O'Sullivan como Jane, en películas como Tarzan and His Mate de 1934, que fue como la secuela de la de Tarzan of the Apes. Tarzan the Ape Man, así se llama. Tarzan, el hombre mono, fue la de 1932, en donde aparece por primera vez Johnny Weissmuller. Okay. Su secuela fue esta que te digo, que se llama Tarzan and His Mate de 1934 y posteriormente Tarzan Finds a Son de 1939. Todas estas películas, o bueno, al menos gran parte de ellas, o de estas 12 películas, apareció esta pareja, Weissmuller con la señorita O'Sullivan. Que aparte pues se ve que en pantalla debe haber tenido jale y obviamente eran secuelas una de la otra, entonces era importante. La que yo te hablaba era Christopher Lambert. Ok, sí. Ese Tarzán que debe de ser de los 90 hasta del 86, estoy viendo aquí. Oye, y bueno, y las copias, ¿no? Que también salieron posteriormente. Me acuerdo muchísimo porque la pasaban a cada rato en la televisión, que era George de la Selva. Bueno, oye, George de la Selva, pero ojo, George de la Selva era una animación. Sí, y que la regresaron. Y la hicieron después con Brendan Fraser, una película que para colmo fue exitosérrima. Súper exitosa. Le fue muy bien. Donde aparecen también gorilas, ¿no? Que no de la misma manera, pero pues ahí tenemos esa película que es básicamente la misma trama, ¿no? Llega esta chica guapa, lo conoce y se lo lleva a la civilización y bueno, ya no la sabemos. Básicamente. Pues bueno, Tarzán fue ese primer esbozo en donde aparecían simios, en este caso gorilas,
y tenían una importante interacción. Había una gorila en específico, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Chita. No, Chita era su chimpancé. Por eso, pero era como su... Sí, pues era su sidekick. Sí, era la que lo acompañaba para todas partes. Tarzán y Chita es la dupla, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo... Otra cosa antes de continuar que me gustaría mencionar es que se me hace muy curioso que antes del siglo XX, al menos para finales del siglo XIX, en donde aparecieron tantos autores como H.G. Wells, como Conan Doyle, ahí se me olvidó el nombre, Arthur Conan Doyle, que es el de Sherlock Holmes, y bueno, tantos autores que aparecieron contándonos historias fantásticas, y no se le dio tanta atención a este tema. Y cómo este tema toma como una moda a partir del siglo XX. Se me hace muy curioso porque hemos platicado a lo largo de los programas que muchas veces las temáticas de las historias cumplen con las situaciones que se están viviendo en la época, ¿no? Las cosas que están presentes. Y se me hace muy interesante porque hay que acordarse que para esta primera etapa, al menos cuando se escribe Tarzán, al menos que es 1912, incluso King Kong, todas estas películas que empiezan, toman las temáticas debido a la popularidad, a la nueva popularidad del cine. Y hay que acordarse de un detalle, que gobiernos como los franceses, como el gobierno inglés, enviaban a estos cinematógrafos, a estos camarógrafos alrededor del mundo para realizar tomas y luego estas tomas irlas a exhibir, ¿no? a las ciudades. Y de esa manera se empezó a popularizar el cine. Entonces, cuando mandan a estos camarógrafos a levantar imágenes al África y se empiezan a topar justamente con todos los primates, con todos estos animales que eran muy exóticos realmente para principios de siglo. O sea, ya se conocían, pero pues no estaban como que tan a la mano de prende la computadora y en internet vas a ver una fotografía de un gorila, ¿no, güey? Y yo no sé si también tenga mucho que ver que la industrialización estaba llegando a lo mejor a estos países africanos que, ojo, han sido dominados por muchísimos años, pero yo no sé si ya era mucho más simple esta industrialización y entonces tenías mucho más gente yendo a África a buscar los diamantes, a buscar el oro, a buscar materias primas. O sea, hay que acordarse que el colonialismo en África fue brutal, cruel, brutal, horrible. Sí. Al menos de la parte, por ejemplo, los de Bélgica y sus colonias en el Congo, pues horrible, ¿no? Fue algo espantoso. Pero al mismo tiempo les causaba fascinación el ver lo desconocido, ¿no? Que todo, África, ¿no? Al final era un continente desconocido. Y sobre todo que era un continente muy grande hacia adentro. Sí. Y esto que dices es básico. Es este momento en la historia en donde ya no solo son dibujos o tal vez fotografías, sino ya es una versión en donde yo puedo ver, entre comillas, en live action, ciertos animales, porque en el pasado, pues ok, en el zoológico, pero no es lo mismo que en su hábitat pudieras observar algo. Y creo que capturar esas escenas fue lo que fascinó a los imaginadores. Es correcto, así es. Y debido a eso, después de lanzar estas películas de Tarzán en 1918, para 1925 se realiza una película en 1930 se realiza la primera película dedicada no 100% a simios, pero que tenía... El tema era el simio, pero que al final también era el villano. La película se llama Ingagi. Fue la primera película de gorilas. Y te hablaba hace ratito de estas personas que viajaban tomando con sus cámaras de cinematógrafo, filmando, y se iban a explorar, bueno, supuestamente explorar y a visitar estas tribus y todo eso. Bueno, pues este es un mockumentary, o estos documentales falsos, en donde estos dos van al Congo y pues están filmando todas las costumbres de las diferentes villas y les platican o se enteran de alguna forma que tienen en una de estas, los Ingagi justamente, tienen una costumbre que es ofrecer
a una mujer una vez al año para que venga un gorila. ¿Te suena? Sí, ahí va, y la rapte. Pero ojo, esta costumbre o esta creencia de que los gorilas raptaban, secuestraban a las mujeres es muy propia del siglo XIX y justamente de esta idea, una idea muy pobre que tenía el europeo de justamente los gorilas. Pues la primera vez, imagínate el impacto cuando un europeo se topa por primera vez con un gorila. Ya sabes que son unos monstruos de animales. Claro. Y dices, este güey me va a dar violín. Que tanto, pero fíjate, tanto así, y me parece que debe ser mucha ignorancia de mi parte, pero yo recuerdo que cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de temas como el SIDA o este tipo de enfermedades, se hablaba de relaciones sexuales con simios. Pues es muy posible. Entonces, digo, esto que estás comentando sería como emparejado con esa teoría, ¿no? Sí, y de nueva cuenta, también es una teoría muy ignorante de parte de los quienes la generaron o de quienes la pasaron, porque va muy de la mano con todo el estereotipo que se tenía de la gente en África, de todo el racismo y todo eso. Y bueno, de ahí surge esa idea. Pero pues Ingagi, te digo, fue sacada, fue filmada y estrenada en 1930. Trata de esto. De hecho, la pueden buscar. Está en YouTube si tienen oportunidad. Se llama Ingagi. Gagi con G-A-G-I. Ingagi. ¿Es mudo o todavía o ya hay es cine mudo, pero no. Híjole, pues es que está justamente en esa línea, claro, donde ya se estaba haciendo, era cine mudo, todavía musicalizado, pero sí tiene todavía algunos rugidos y ondas por el estilo. Véanla, échenle un ojito. Y bueno, vámonos con el rey Lucifagor, porque yo te traía muchas ganas de hablar justamente del rey, por favor. Ahí te va. Señoras y señores, estoy aquí esta noche para contarles una historia muy extraña. Una historia tan extraña que nadie se lo va a creer. Pero damas y caballeros, ver para creer. Y nosotros, mis socios y yo, hemos traído de vuelta la prueba viviente de nuestra aventura. Una aventura en la que 12 de nuestro grupo encontraron una muerte horrible. Y ahora, damas y caballeros, antes de contarles nada más, voy a mostrarles lo más grande que sus ojos hayan contemplado jamás. Era un rey y un dios en el mundo que conocía, pero ahora llega a la civilización como un mero cautivo, un espectáculo para satisfacer tu curiosidad. Damas y caballeros, miren a Kong, la octava maravilla del mundo. Y ahí salí y de repente ya se deja caer. Bueno, esto que nos acaba de leer el señor Lucifagor es el inicio de King Kong de 1900. No es el inicio de la película, es el momento en que ya llevaron a King Kong a la civilización. Okay. Y es la presentación en teatro, literal en Broadway, sí, de King Kong como una atracción. Tenían una fijación por hacer presentaciones. Les encantaba, ¿no? Increíbles. Bien, pues King Kong, antes de empezar con el tema, no fue la primera película de gorilas, como ya les habíamos platicado, teníamos por ahí Ingagi, y tampoco fue la primera película de criaturas gigantes y monstruos. De hecho, se realizó en 1925 una adaptación del Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Si han tenido oportunidad de ver las películas, porque ha habido también muchas adaptaciones, pues son estos exploradores que llegan serie, también creo. También llegan a este mundo subterráneo y se encuentran dinosaurios y bueno, ahí se dio esta primera bestia. No eran estas tomas en donde se ve una iguana que le hacen como así. Es muy posible. Y la gente corre. ¡Ah! No. De hecho, están muy bien adaptadas y se han usado. Esos dinosaurios se usaron para después. Son dinosaurios que el Triceratops y que un claro, tiranosaurio Rex. Y eran animaciones cuadro por cuadro, stop motion. Y le quedaba muy bien. De hecho, aquí participaron Willie O'Brien y Marcel Delgado en los efectos especiales, que más adelante ellos mismos trabajarían con King Kong para la realización. Que ¿no? Hay un cantidad de stop motion brutal, ¿no? O sea, la mayoría de los movimientos de Kong era stop motion y esta versión de pantallas sobrepuestas, ¿no? Con la tecnología que tenían en 1933, o bueno, debe de haberse hecho en 1930. Bueno, la de 1925 del Mundo Perdido. Claro, era todavía. Fue previa y como dices, era animación de cuadro por cuadro y estos mismos animadores participaron para la película de King Kong, que bueno,
Fue dirigida por Marian Caldwell Cooper. Él es el director. Y este tipo es uno de esos personajes que se fueron perdiendo, yo creo que junto con el siglo XIX. Son de estos personajes que ya no hay más. Definitivamente ya Hollywood perdió a este tipo de gente, porque es este excéntrico que peleó en muchas guerras y que era un héroe, ya sabes, un explorador, sí, y además era productor y cineasta. Y bueno, increíble. Me encantó la historia de este tipo. En su juventud, cuando estaba antes de ser mayor de edad, se coló a un barco inglés, se quería meter así escondido para que el barco inglés lo llevara a Europa, porque en esos años, 1914, 1915, estaba la Primera Guerra Mundial pasando. Y él a fuerza quería participar en la guerra, a fuerza quería participar en la guerra, y que se mete de polizón a un barco inglés y que lo cachan y no los dejan ir, ¿no? Se lo regresaron. Pero bueno, era tal su... Qué miedo que hubieran pensado que era uno del otro bando y le dieran dos balazos. Imagínate, ¿no? Y bueno, era tal sus ganas de pertenecer a la milicia y participar en estos tipos de eventos, que ingresó a la Academia Militar de los Estados Unidos en 1912, pero fue expulsado durante su último año por desorden y conducta. Y aquí viene un dato muy interesante. En 1916, él se enlistó en la Guardia Nacional de Georgia. Vamos a, es un rápido paréntesis histórico rápido. Estados Unidos, además del ejército, tiene una Guardia Nacional, que son civiles que se alistan justamente por si hay algún conflicto y necesitan reservas. Pues son los primeros. Ellos pueden, si no creo que los primeros, pero creo que son como las reservas, ¿no? Ya cuando los necesitan, los mandan a llamar para ciertas cosas específicas. Digo, la Guardia Nacional es creo que de 1,600, 1,700 y fracción en los Estados Unidos, y tienen estos destacamentos por todos los estados, incluyendo obviamente a Georgia, ¿no? Se usaba mucho en las películas, te acuérdate que decían, háblenle a la Guardia Nacional. Era más que al ejército, me parece que buscaban a la Guardia Nacional. Efectivamente. Entonces él se alista a esta Guardia Nacional y lo mandan a una misión. En su primera misión lo mandan a una misión muy especial, a perseguir a Pancho Villa. ¿Qué tal? En 1916, tras el ataque de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, el gobierno de Estados Unidos lanzó la expedición punitiva. Es un pasaje en la historia de México y de los Estados Unidos, liderada por el general John J. Pershing. El presidente Woodrow Wilson ordenó a varias unidades de la Guardia Nacional de distintos estados, incluyendo la de Georgia, que fueran desplegadas en la frontera de México. Marian C. Cooper, el director de King Kong, se unió a la Guardia Nacional en Georgia dentro de este contexto. La expedición fracasó, no capturaron a Villa, pero sirvió como entrenamiento para la Primera Guerra Mundial, que los Estados Unidos pues estaban por entrar. Pero aquí viene todavía más carnita de historia que me encanta. La razón por la cual Villa atacó a Columbus, Nuevo México, es una historia fascinante, porque todo esto empieza, a ver, vamos a acordarnos. Villa 2 años antes de 1916, en 1914, Villa le gana a los 2 ejércitos federales que había. Y por esta razón, Victoriano Huerta, que fue un presidente dictador que tuvo México entre 1913 a 1914, se tuvo que ir, ¿cómo se dice? Exiliado con la cola entre las patas. A París, efectivamente. Estando en París, este güey pues estaba ardido. Se entrevista con el Kaiser Guillermo II, el que era el último Kaiser de Alemania, y este Kaiser Guillermo II le dice, mira, toma una lana, aquí te va, toma esta lana, pero un buen trancazo de lana, y también te doy 2 millones de balas. Que no se les olvide que en ese momento la Primera Guerra Mundial estaba... 1914, estaba empezando, ¿no? Estaba ahí. Y entonces, para los alemanes, sin duda alguna era importante un territorio de este lado. No, ahí te va. Entonces, vamos a acordarnos que en ese entonces México pues era una potencia petrolera, 1, y 2, Estados Unidos aún no entraba en la guerra y los alemanes lo que menos querían es que Estados Unidos entrara a la guerra. Entonces, ¿qué sucede? El Kaiser le da este dinero a
a Victoriano Huerta, Huerta y le da balas y le dice, mira, te me regresas a México y les partes la madre. y haces un golpe militar y luego le declaras la guerra a Estados Unidos para que se ocupen ahí contigo y no vengan a meterse en este desmadre. Entonces Victoriano Huerta dijo, va, le entro. Se va a Nueva York, pide un salvoconducto para que lo dejen pasar libremente de Nueva York a El Paso y pues ya pudiera armar todo su desmadre. Pero lo que nunca se enteró es que había un espía norteamericano que se enteró de toda esta información y cuando llegó a Nueva York, que me lo agarran al Victoriano Huerta y rájatelas, lo mandaron a dormir con esta inyección letal, ¿no? Al Victoriano Huerta. Confiscan las balas, el dinero y las balas, y más adelante, esas balas que le confiscan, digamos que las ceban, las inutilizan, y el mismo servicio secreto le pide a un güey que se las vendiera, esas balas en particular, se las vendiera a Pancho Villa. Le venden 2 millones de balas inservibles a Pancho Villa y este güey pues pierde batallas, evidentemente, claro, pues porque no tenía. Entonces ya con su ejército diezmado y encabronado, sube y se va y les parte la madre ahí en este lugar, Colombia, no, para que México. Les dé orgullo, señores. Ese es nuestro Pancho y Villa. Va y les parte su madre y pues de enojo, ¿no? Y fue debido a eso que manda esta Guardia Nacional para y capturarlo. Aquí estábamos en Revolución Mexicana, ¿no? Estábamos armando un desmadre. Estábamos en la decena clásica, por ahí en el sur. Sí, estábamos estábamos dándonos de madrazos. Efectivamente. Pues bueno, ahí está la relación de por qué King Kong tenía que ver con Pancho Villa. Interesantísima relación. Efectivamente. Bueno, también este señor fue enviado a la escuela. Y ya aquí estoy hablando de Merian C. Cooper, quien es el director de King Kong de 1930. Así es, fue enviado a la Escuela Aeronáutica Militar de Atlanta para aprender a volar, graduándose como el mejor de su clase. Se convirtió en piloto de bombarderos en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, pero fue derribado en combate e hecho prisionero por los alemanes. Más adelante, después de la Primera Guerra Mundial, Cooper se unió como voluntario de la Fuerza Aérea de Polonia para combatir a los soviéticos. Pero ¿qué crees? También fue capturado porque también derribaron su avión. Había estado en todas las guerras y siempre la cago. Siempre la cago. Y mientras estaba preso, pues escribió una biografía, ¿no? Una especie de autobiografía. Digo, no sé qué te pueda platicar alguien de 22 años, pero pues mucho ya había vivido. Oye, ya había vivido 3 guerras. Ya había sido dos veces capturado. ¿No? O sea, sí tenía bagaje. Acuérdate que antes la gente moría mucho antes que ahora. Sí, no. Me queda claro que el ¿cómo se dice? El índice de sobrevivencia era mucho menor, de mortalidad ¿no? era bajísimo, ¿no? Pues bueno, por eso te platicaba que eres uno de estos personajes que ya no hay más, ¿no? Ya no existen este tipo de aventureros. Es que hoy también ya está mucho más definido lo que hace la gente, ¿no? O sea, tienes un cineasta que puede estudiar cine desde pequeño y en aquel entonces nadie estudiaba cine. O sea, el cine eran descubrimientos que hacía alguien y otro tomaba la cámara y generaba, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar que este tipo vivió aventuras increíbles y bueno, entre 1920 y 1930 viajó por todo el mundo filmando documentales con su buen amigo Ernest B. Showdeck. Inspirado por las historias y novelas de aventuras, incluyendo reportes de las expediciones de Paul de Chilhot en África occidental cercanas al Ecuador. Le fascinaba esto y, por ejemplo, él tenía un libro que era muy aficionado que se llamaba Explorations and Adventures in Equatorial Africa y aquí relata de un gorila gigante y feroz que atacó una aldea, historia que fascinó a Cooper. Ok, pero este libro, la historia de este era un gorila real, ¿no? Que sí tuvo un ataque. Que era muy grande y digo, no era del tamaño de King Kong, pero era un gorila muy grande. Así es. Y bueno, Cooper dijo que ideó la historia de King Kong después de haber soñado que un gorila gigante estaba aterrorizando a la ciudad de Nueva York. Cuando despertó, grabó la idea y la utilizó para la película.
iba a ser que un gorila gigante luchara contra un dragón de Komodo. No sé si sabías que era la idea original. Que también te suena como algo que has visto pasó, alguna ¿no? vez, ¿no? Pero originalmente él quería que peleara un gorila de verdad con un dragón de Komodo. Y ver quién ganaba, ¿no? Pero descubrió que la técnica de entrelazado que quería utilizar no proporcionaría los elementos realistas que él quería para su película. Este cuate, así con estas características que das, el carácter es prácticamente el carácter de este personaje principal dentro de la película de King Kong, del que director, es ¿no? El director de la película. Este cuate, haz de cuenta que es un director que se arriesga todo el tiempo para tener las mejores tomas y tener las mejores situaciones. Y entonces esto que me platicas de cómo es el director de la película es exactamente el perfil del director que es el personaje de la película, ¿no? Muy bien, pues King Kong, también conocido simplemente como Kong, que por cierto toma el nombre de la palabra Congo, nada más le quita la O y pues queda Kong. Es un monstruo o kaiju, que es un gorila, como todos saben, y que proviene de la famosísima, bueno, en este caso, infame Isla Calavera. Ha sido apodado el Rey de las Bestias y también se le otorgó el título de la Octava Maravilla. Justo como llega. Como sabemos, apareció por primera vez en la película King Kong en 1933. Ojo aquí, Lucifagor, este monstruo está por cumplir 100 años en la cultura pop. Y para los que están en la Ciudad de México, no sé si todavía existe ahí la exposición, pero hay un lugar que es el Museo del Juguete. Y en este museo, en el piso de hasta arriba, tenían una exhibición de memorabilia exclusiva de King Kong. Juguetes y toda clase de cosas exclusivas de King Kong, principalmente de la película del 33. Yo fui a ver a King Kong al circo en una ocasión. Sí, aquí vino un circo y no, en serio, traían a un King Kong, sí, que era un King Kongcito. Pues no, era un animatronic como de 7, 8 metros, que no se movía, que nada más movía la mandíbula y los ojos así de lado a lado y sacaba. Pero lo más increíble es que sacaba humo por la boca. No sé por qué sacaba King Kong humo por la boca. Estaba eruptando, ¿no? A mí me tocó, oye, la diferencia, me tocó ver a Porishkova con los osos polares y eran unas botargas, dos polares, los que se subía Porishkova, ¿no? Entonces, no, aquí King Kong y luego les falló ahí un detalle nomás para no olvidar. Carl Denham es el nombre del director, que es el personaje de la película, ¿no? Bien, pues aquí con King Kong de 1933 empezó una de las franquicias del cine más importantes que hay. Empezamos con King Kong, justamente de ese mismo año, de 1933, como ya sabemos todos la historia. Que por si has vivido debajo de una piedra y no lo sabes, una pequeñísima, King Kong es un director que le encanta grabar cosas novedosas. No, el King Kong es el gorila. Perdón, el director se llama Carl Denham y entonces va a una isla misteriosa, la Isla Calavera, en donde veneran a un simio enorme, una tribu. Lleva a una actriz que aparte cómo conoce a la actriz es increíble, así en 5 minutos. Se baja del barco de volada. Espérame, me falta una cosita, un detallito. Voy por ella y la regreso. Y entonces al llegar a la isla, el simio secuestra a la chava y la tripulación va a buscarla. Cuando la encuentran, la salvan y hacen que King Kong llegue hasta la playa. Y en esa playa le lanzan unas bombas de humo que eran como gas para dormir y se lo llevan a la ciudad de Nueva York, ya dormido. Y ahí, pues, lo que hemos visto en tantas películas, ¿no? Se escapa, sube al Empire State, hay toda una batalla hasta que lo abaten ahí en el ojo, el Empire State había sido estrenado 2 años antes de la aparición de King Kong. Entonces, por eso es que se sube Y cabe señalar que si tienen oportunidad en el Empire State, algún día que estén en Nueva York, hay una pequeñísima exhibición de King Kong y haz de cuenta que hay como la mano, como si estuviera entrando por una ventana, güey. Entonces haz de cuenta que te puedes tomar una foto como si te estuviera tomando la mano de King Kong. Está muy chido. Me acuerdo que hace tiempo en Universal Studios tenían el juego de King Kong y también tenían para que tomaras la fotografía, una carota de gorila y también la mano. Sí, la mano como si te está tomando, ¿no? Si estuviera agarrando. Bien, ese mismo año, meses más adelante, sacan la película El hijo de King Kong. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo de King Kong? Tiene un nombre muy chistoso, Kongi o King. Kongi, sí, ¿no? Es una secuela directa donde los protagonistas vuelven a la Isla Calavera y se encuentran a un Kong más pequeño y adorable que asumen que es su hijo, ¿no? Y bueno, en 1962 aparece la primera película
a la que esta era de películas a la que llamaron la era Toho, porque es cuando venden los derechos del personaje justamente a la compañía Toho en Japón para realizar King Kong, así se llamaba, sí. King Kong. Y realizan en 1962 King Kong versus Godzilla. Fue el primer crossover oficial donde Kong y Godzilla se dan a golpes en una pelea absurda y gloriosa. Destruyendo ciudades sin ninguna necesidad, ¿no? También 5 años más adelante, King Kong Escapes, película japonesa donde Kong pelea contra un robot gigante de sí mismo. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Digo, o sea, siempre es importante si vas a hacer un kaiju que pelees contra un, ¿cómo se llaman los robots? Un Gundam, no, un Gundam, ¿no? ¿sí? ¿Por qué no estás en Japón, digo? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Si hay qué mejor. Bueno, pues los remakes empiezan a partir de 1976, en donde tenemos esta entrega que se llama King Kong, justamente primer remake de la película original, estelarizada por Jeff Bridges y Jessica Lange. Wow. Cambian aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí en lugar de que sea un director de cine que viaja a buscar a la isla Calavera y bla, 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 no, aquí es una empresa petrolera que van en busca justamente de petróleo y se encuentran se encuentran a la isla Calavera, pero lo más chistoso, ¿te ha pasado que te bajas a buscar petróleo y sí, encuentras lo más chistoso fue que se encontraron a Jessica Lange como náufraga flotando ahí en medio de la nada y de repente la suben. Como la Laguna Azul, ¿no? La suben al barco y ya como si nada, la chava ya andaba. Oye, ahí. quiero decir que la King Kong del 33 es súper misógina. Estoy súper sorprendido de cómo... Mucho estereotipo. Muy estereotiposa. Mucho. O sea, está muy interesante cómo en la época era normalmente visto hablar de las mujeres de una forma tan fea, ¿no? Sí, así. Pues así se la bañaban en el 30, Lucifago. Bueno, vean esa película de King Kong de 1976. En serio, se la van a pasar bomba porque tiene momentos que, por ejemplo, hay un momento tan sugestivo en donde King Kong manosea a Jessica Lange y la otra pone cara así de que le está pasándola bien, ¿no? Así con el dedote. Sí. Incluso se ve como le empieza a bajar el tirantillo. Ah, bueno, es que no, pero tampoco critiques a Kong. En el Kong del 33, con Jessica Lange, que por cierto lo encuentran por ahí en Amazon a la renta. El King Kong como que le quita también la ropa, ¿eh? Sí. También así como que le despoja y la chava así como también, por cierto, la de King Kong del 77, del 33 también está en YouTube gratuita. Si la quieren ver, la pueden encontrar ahí. Y bueno, esa fue la de 1976. Aquí en lugar de que se caiga del Empire State, se cae de las Torres Gemelas. Claro, ya estaba más alto. Así es. Y eso nos da pie a King Kong Live de 1986, una secuela de del remake del 76, donde Kong sobrevive a la caída, le hacen un trasplante de corazón. Sí, es terrible. Y bueno, se lo llevan de regreso. ¿Y también hay como una mano biónica o ese es mi imaginación? ¿O ese era Tondar el Bárbaro? No recuerdo. No, creo que no. En Tondar el Bárbaro, en un capítulo era una animación. Encuentran el brazo y la cabeza de Kong o el corazón, una cosa así. Hay un capítulo muy relacionado. Bueno, en el 2005 llega King Kong de Peter Jackson, una obra maestra. No. Para ti, Don Peter Jackson. Don señor Peter Jackson hace el remake. Creo que es el más largo y dramático de todas las películas. Muy bueno, en donde vemos a un Andy Serkis realizar los movimientos de King Kong. Bueno, esto ya fue digital, a diferencia de... ya es mucho más moderna la película, ya trae... Y bueno, también en el 2017 tuvimos Kong, la isla Calavera. Que ya es una versión moderna con Jack Black. No, Jack Black es King Kong del 2005. De hecho, él es el director en esa película. Claro, él es el señor Denham. El Kong de la Isla Calavera del 2017 ya es parte del Monsterverse del que hablamos. ¿No están relacionados 2005 y 17? Yo pensé que tenían alguna conexión. Fíjate, no, de hecho, Kong de la Isla Calavera, en teoría, sería como una precuela, porque ahí supuestamente el Kong que aparece es más joven que el que vemos en las películas previas. Traen un desmadre que ellos a veces ni siquiera importa la cronología en esto. Realmente no. Pero bueno, Godzilla vs. Kong del 2021
la segunda pelea oficial entre King Kong y Godzilla, que ya la habíamos tenido. Está buena, la neta está buena. Sí, ¿te acuerdas de todo el mame que se armó de Team Godzilla, Team Kong? Sí, estaba chido. Y bueno, también en el 2024 tuvimos a Godzilla contra Kong, The New Empire. Que esa está súper buena. Ahora King Kong tiene un brazo biónico, o sea, no, le cambian una muela, o sea, eso está súper chido. Gran franquicia, ¿no? Estamos hablando que, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 películas de King Kong que han salido hasta la fecha. Además, películas animadas, por ejemplo, Kong, King of Atlantis del 2005. También tenemos Kong, Return to the Jungle del 2006. Y bueno, también aparecieron series, una serie animada que se llama The King Kong Show de 1966 al 69. Vi los capítulos, vi algunos capítulos, eran capítulos muy cortitos de 10 minutos, totalmente una animación como tipo Hanna-Barbera. Okay. Básicamente una familia que se apellidaban Bond, llevan a King Kong por varias partes en un barco, como en una panga gigante, y pues se van metiendo en aventuras. Ok, pero King Kong es como amigo. Sí, claro, es el cuatacho. Es el cuatacho, porque hay, ojo, referencias de King Kong, pues hay todas, ¿no? Sí. Por todos lados, en Los Simpson, en cualquier programa, siempre hay referencias por ahí. Tenemos The Mighty Kong de 1998, que es otra animación. Estas son series animadas. Kong The Animated Series, que apareció del 2000 al 2001, que por cierto aquí aparece, tiene una lucha contra Quetzalcóatl. Sí, entonces esa la pueden encontrar en YouTube. Todo eso está en YouTube. Kong King of Atlantis del 2005, y tenemos otra que se llama Kong Return to the Jungle del 2006. Todas esas fueron animaciones. Son muchísimas, ¿estás de acuerdo? Sí, te digo que es una franquicia y una franquicia muy popular. En 1982, la compañía Universal Pictures demandó a Nintendo al enterarse del éxito conseguido con el juego de arcade llamado Donkey Kong, lo que les estaba platicando, en donde el villano era un gorila gigante. El juicio finalmente resuelto a favor de Nintendo, ya que la corte entendió que Universal no era propiedad exclusiva del nombre ni del personaje de King Kong. También consideró que no había posibilidad de confundir a los consumidores y el juego con los personajes de Nintendo y los personajes de la película de King Kong. Curiosamente, un año más tarde, Universal autorizó un juego de King Kong para Atari que copiaba directamente al King Kong. Y King Kong, en aquel entonces, el juego de Donkey Kong, pues tenía Mario Bros, ¿no? Era como su... Sí, pues era, de hecho, así nace Mario Bros, ¿no? Pues, en este juego. También han aparecido cómics, que bastantes, de hecho, tenemos King Kong de 1968, desde entonces. Sí, desde el de 68 teníamos cómics. Este no fue muy largo, debió haber tenido 8 números. También tenemos King Kong de 1991, un tiraje corto de 6 números. King Kong The Eighth Wonder of the World del 2005, este fue un one shot. Kong King of Skull Island, que es una precuela o una historia previa a la película esta de la King Kong de la calavera, la isla de la calavera, no me recuerdo cómo que se retoman, hablando de la isla calavera, me gusta que retoman la idea de los dinosaurios hay una batalla con un tiranosaurio, sí, que es retomando el Kong del 33, esa batalla. Pero que también en la del 2005, ¿no? También en el 2005 aparece que se agarran a madrazos. Sí, y es porque justamente el director originalmente quería que peleara un gorila contra un dragón de Komodo, pero no lo dejaron. Entonces metieron animación cuadro por cuadro para que lo hiciera. Iba a ser complicado. Iba a ser complicadísimo. Con el dragón de Komodo, ¿no? Y bueno, logran hacer todo esto. Pues ahí tenemos la primera gran franquicia de películas. Qué extensa y que al día de hoy, porque la película, la última fue en 2024. Sí. O sea, sigue generando de qué hablar. A mí me gusta este universo nuevo de Kong y te voy a decir, a mis hijos les gustó mucho. Es muy interesante. Este universo de Kong. La versión anterior es Kong y Godzilla contra Mechagodzilla. Y ahora esta nueva versión, aparece una nueva versión de un chimpancé Kong que se llama Scar, me parece. Pero es como esta versión donde le justifican la era de hielo gracias a los kaiju. Pero hacen que le justifican a los kaiju de tal manera que entonces ya el universo de Godzilla, de King Kong y de todos estos grandes monstruos queda
pues todo está, digamos, correcto. Es muy interesante. Pero es una franquicia que ha dado para mucho y creo que va a seguir generando. Y además, pues también ha inspirado, ¿no? Otras películas. En particular, te platicaba de una que hicieron, de hecho, un remake. La primera fue en 1949. La llamaron en español El Gran Gorila, que el título original fue Mighty Joe Young, que creo que vimos todos el remake de Charlize Theron. De Charlize Theron, así es, que apareció en el 1998, para ser preciso, que aparece, como dices, esta Charlize Theron. Bueno, El Gran Gorila es una película de 1949 dirigida por el amigo justamente del director de Marian C. Cooper, que se llamaba Ernest B. Schwendengast, y producida por John Ford y el director Marian C. Cooper. Quien concibió la historia, la protagoniza Terry Moore, Robert Armstrong y Ben Johnson en su primer papel acreditado. Ben Johnson, ¿que no era el hombre biónico o Hulk? ¿Quién era Ben Johnson? No me acuerdo. En esta retomó el tema de un gorila gigante. En esta ocasión el personaje es un gorila africano criado por una joven con la que irá a los Estados Unidos, en donde se convertirá en una atracción hasta que, enfurecido por la maldad de los hombres, será causante de una catástrofe. Sin embargo, acabará salvando a varios niños de un incendio y, a diferencia del trágico final de King Kong, este gorila sí regresa a África. Bien, te la platico porque la vi hace poquito. Yo no sé si le pondría El Gran Gorila o No tomes en horas de trabajo, porque también podría ser un título. También la pueden encontrar, de hecho, la pueden encontrar en YouTube. Ayer me regaló, compró mi mujer un juego que se llama No te enojes. Okay. Así se llama el juego. Y las reglas son tan molestas que es como esto, ¿no? No tomes en el trabajo. No tomes en el trabajo, porque resulta que, como te mencioné, estas personas que estaban buscando un show viajan a África, se encuentran con este gran gorila, le dicen a la dueña, oye, ¿por qué no te lo traes? Tenemos un show. La dueña padrísimo. Es esta Charlize Theron, ¿no? Terry Bradshaw. ¿Cómo se llama? Terry... Terry Moore, en la versión del 49, ¿no? Se lo llevan a Estados Unidos, lo ponen en este show, que para esto lo obtiene, se lo cambia a unos africanos por una lámpara. Los africanos lo traían en una cajita y les dice, oye, ¿qué traes ahí? Cuando era niña, ella tenía unos 9, 10 años. Y vivía la güera vivía en África. Charlize Theron vivía en África. No, pero una niña. En ese momento era una pequeñita que vivía en África con su papá, que era un explorador. Pasan estos africanos caminando frente a su casa, llevan en una caja y les dice qué llevan, le muestran y dice, ay, te lo compro. Y le intercambian el gorilita por una lámpara, por una linterna, ¿no? Bueno, pasan los años, el gorila crece enormemente y llegan estas personas a buscar justamente atracciones para su show. Un poco similar a la idea de King Kong, ¿no? Algo parecida. Llegan estas personas a buscar un show, lo conocen, se lo llevan a Estados Unidos, le montan un show en Nueva York así mamoncísimo, con un cabaret padricísimo. Y bueno, lo tienen guardadito, termina el show y se lo llevan a su jaulita. Pero entonces unos comensales que querían seguir el desmadre bajan en alguna noche random de su show, bajan a donde lo tenían guardadito y le dan chupe, le empiezan a dar botellas de vino al gorila así. Se pone pedo. Y se pone pedo y pues empieza y arma un desmadre.